Viajes en el tiempo, viajes por el multiverso, conocer otros planetas y otras galaxias, monstruos aterradores que aparecen, robots que peligran la vida humana, la inteligencia artificial avanzando. Y aunque muchas de esas cosas no existían hace tiempo, poco a poco se han estado haciendo realidad, y muchas otras cosas que los científicos están predicando que pasarán en un futuro cercano, o no muy cercano. Pero todas esas cosas que en un principio parecía que no iban a existir, ahora ya son realidad. Los viajes al espacio, los robots que tienen mente propia, incluso desafiar la palabra de Dios, el humano dándole vida a otra especie. Eso y más es lo que nos ha mostrado la ciencia ficción. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Trejo, muchas gracias por pasarte otra vez a este canal. El día de hoy hablaremos de la ciencia ficción. Quizás te gustan mucho las películas de ciencia ficción, las historietas, los libros, las novelas y las series de ciencia ficción, pero a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta que pertenece a este género. Es un género que por mucho tiempo le gustó a la gente geek, a los nerds, a los aficionados por la ciencia, por el futuro y por todas esas cosas que parecían imposibles, pero cada vez son más posibles. Tiene muchísimo tiempo que la ciencia ficción existe. Está consultado que la primera historia de ciencia ficción que existió es la historia de Frankenstein, del monstruo de Frankenstein, aunque primeramente a lo mejor la consideras una historia de terror porque es un monstruo que aterroriza las calles, que aterroriza los condados y por supuesto ha asesinado, principalmente por su aspecto espeluznante, pero tiene mucho de ciencia ficción ya que es una historia que parecía imposible, pero la ciencia ficción atrae todo aquello científico, todo aquello que tiene que ver con la tecnología para llevarlo a una realidad contando una historia. Los narradores, los autores utilizan la ciencia ficción como metáfora para contarte algo que sucede en la vida real. De por sí el cine, las historias y los cuentos son solamente una metáfora para narrarte lo que sucede, pero muchas veces te cuentan estas historias de manera concreta. Quiero ser más específico y no quiero llenarte con tanta palabrería que a lo mejor ni vas a entender, pero a ver, dame chance. A ver, por ejemplo, vamos a poner ejemplo Pulp Fiction. A pesar de que es una película increíble y está llena de detalles geniales de dirección, de actuación y de edición, es una historia que sí puede ocurrir en el día a día, entre los mafiosos, entre los pandilleros, entre la gente que se dedica a la vida criminal. Ahora pongamos de ejemplo esta película de Tom Hanks con Julia Roberts, El amor toca dos veces. Es otra historia con la cual te puedes identificar fácilmente. ¿Por qué? Porque puede suceder todos los días. Estas historias concretas que hablan historias de la gente que vive en la ciudad, de sus trabajos, de sus amores, de sus peligros, de asesinatos, pero el cine y el arte están interpretando cómo funciona la vida. Mientras tanto, con la ciencia ficción ocurre de otra manera, ya que es una manera de contarte una metáfora de lo que está sucediendo o de lo que va a suceder, pero con algo extraordinario. Obviamente con datos científicos, con datos que puedan ocurrir, y de ahí vienen los viajes en el tiempo, los monstruos o las historias en el espacio, narrado con criaturas que seguramente vienen de la ciencia, vienen de otras dimensiones o vienen del espacio exterior. Hablando por ejemplo puntualmente de uno de los personajes más icónicos de la ciencia ficción es E.T. el extraterrestre. Esta película fue escrita y dirigida por Steven Spielberg. Steven Spielberg cuando era un niño muy solitario, estaba pasando a través del divorcio de sus padres. Cuando estaban en esa separación, Steven Spielberg dice que se sintió muy solo y entonces él creó un amigo imaginario, pero era tan fuerte ya la presencia de este amigo imaginario que llegó a contarle a sus hermanos y a su mamá que tenía un amigo imaginario, pero ya cuando ellos le decían, él no podía creer que no existiera de verdad. Es lo que pasa con el personaje del niño de E.T. extraterrestre. Sus papás se han divorciado, ya no tiene mucha comunicación con su mamá y está teniendo un momento difícil con sus hermanos, y de la nada aparece un extraterrestre que llega a su casa, se vuelve su mejor amigo y con él es con el que convive porque no puede tener interacción con otra persona del exterior, no interactúa con la gente de su escuela y es muy antisocial, se ha vuelto introvertido y la única manera de ser él mismo es con este extraterrestre. Así muchos autores se han metido a buscar resultados científicos, pruebas teóricas de físicos, biólogos, y a partir de ahí su imaginación salta de cómo podría funcionar. ¿Cómo podría funcionar la vida si en verdad todas estas teorías de los científicos, biólogos, físicos, químicos existieran en realidad? Regresemos a la primera historia que les dije de Frankenstein. ¿De qué trata? El doctor Frankenstein, un científico, quiere crear vida. Es entonces cuando desentierra un cuerpo, le pone partes de otros cuerpos y gracias a la tecnología logra crear vida. Es la pregunta que decimos, Dios crea vida, pero ¿los humanos seremos capaces en algún momento de crear nuestra propia vida? Y ahí es donde llegan las historias de robots y de inteligencia artificial que en pleno 2024 están sucediendo cosas muy parecidas a lo que estamos hablando. Y estos son los temas más importantes de la ciencia ficción. Lo dividí en secciones y
En primer lugar, tenemos los viajes al espacio. Todas estas historias de ciencia ficción se basan en personas reales, en humanos que viajan al espacio a descubrirlo. Películas como Gravity o Marte, Interestelar, en el cual el humano se pone a prueba para llegar al espacio, para llegar a un planeta. De ahí se desarrolla cómo sería el humano ahí arriba. En Gravity es sensacional el trabajo que hizo Alfonso Cuarón del personaje de Sandra Bullock sobreviviendo al espacio, porque realmente nosotros yo nunca he subido al espacio, pero obviamente sabemos que no hay gravedad y cómo tu cuerpo tiene que lidiar con esto, y es algo que la ciencia ficción nos toca de manera extraordinaria. Marte, la película de Matt Damon, donde se queda en Marte específicamente y se queda solo por no sé cuánto tiempo se queda, pero él tiene que plantar ahí cultivos para poder sobrevivir. En Interestelar, la Tierra está a punto de terminar su vida. Es cuando estos astronautas viajan para buscar otros planetas para que puedan ser habitados por el ser humano. Número 2, ahora sí, precisamente no son los viajes al espacio, sino son las historias del espacio. O sea, ¿qué ocurre a millones de años luz fuera del planeta Tierra? Porque la pregunta del ser humano que toda la vida se ha hecho y seguramente toda la vida se va a hacer es: ¿existe vida más allá de la Tierra? Esta es la única galaxia que tiene vida. Este es el único planeta que tiene vida. Y por supuesto te plantea historias galácticas como Star Wars, Star Trek, Flash Gordon, Guardianes de la Galaxia, y todas estas historias donde se supone que hay otras especies que conviven entre ellas, viajan en naves, tienen guerras, hay imperios, existe la fuerza y existe todas estas guerras que por supuesto nos hacen imaginar qué pasaría si yo estuviera en esa guerra. El otro tema son los extraterrestres, pero no estoy hablando de los personajes de Star Wars o Star Trek, que obviamente los vemos en su hábitat natural. Son los extraterrestres que vienen a visitarnos a la Tierra. Historias como E.T. el extraterrestre, Marcianos al ataque, Transformers, en donde los extraterrestres vienen a conocer nuestro planeta. Unos vienen muy amables para ser nuestros amigos, pero otros vienen a conquistarnos. La llegada se me hace de las historias más interesantes que hay en la ciencia ficción. No solamente nos habla del tema de que si llegan los extraterrestres quieren ser nuestros amigos, sino que cómo nos vamos a comunicar con ellos. Estos extraterrestres se comunican a través de figuras. Exactamente, traen una persona que se especializa en lenguas, en idiomas, y es una metáfora de nosotros, de cómo nosotros, nuestro lenguaje que tanto nos afecta. Obviamente de que piensas y sueñas de manera diferente dependiendo la lengua que hablas. Ahí es donde te digo que hasta dónde puede llegar la ciencia ficción para darnos a entender un tema muy acorde al ser humano. El otro tema son los viajes en el tiempo. Aquí como estandarte tengo Volver al Futuro, por supuesto, y la ciencia ficción nos habla de cómo sería viajar al futuro, cómo sería conocer el futuro de lo que nos va a pasar, pero también conocer el pasado, y obviamente cómo afecta la línea del tiempo. Si tú viajas de un lugar a otro, obviamente van a pasar cosas que no pasan en tu presente. Es la metáfora de Volver al Futuro, pero por supuesto que aquí entra Terminator, Cuestión de Tiempo, Your Name y muchísimas historias más. Hasta los X-Men y Avengers han viajado por el tiempo, y es uno de los temas que más le gusta a la gente tocar y te hace pensar: ¿qué harías si pudieras viajar al pasado? ¿No? ¿Matarías a Hitler? ¿Matarías a Alejandro Magno o a Napoleón? ¿Viajarías a alguna parte de tu vida para cambiar las cosas? Pero recuerda que si cambias las cosas va a afectar tu presente y ya no serías la persona que eres. El otro tema, por supuesto, es la inteligencia artificial, que hoy es del que más estamos hablando en el 2024, porque hay IAs que están haciendo muchísimas cosas actualmente, pero bueno, la inteligencia artificial todavía está más avanzada en las películas. Historias como Terminator, Matrix, Her, por ejemplo, te toca la historia de Joaquín Phoenix. Interpreta a este hombre que compra una inteligencia artificial para enamorarse, se vuelve su pareja. No tiene cuerpo, no tiene forma, pero tiene voz, es un tipo iPod, te habla con ella, tiene relaciones sexuales con ella y te habla hasta dónde el ser humano es dependiente de un robot, de una inteligencia artificial, de un ser que no es viviente, pero cómo estos seres vivientes se pueden volver más inteligentes que el humano y nos pueden conquistar. El otro tema obviamente son los monstruos que llegan de otras dimensiones, como Godzilla, monstruos como Frankenstein, como la mosca, que por cuestiones de la ciencia han evolucionado y se vuelven unas cosas distintas. ¿A qué se le dice un monstruo? A una cosa deforme, una cosa que no tiene forma humana, y los monstruos se preguntan de repente ¿qué soy yo? Y también quieren ser humanos. Este tema específicamente le gusta a mucha gente que le gustan estos temas de los monstruos, pero monstruos tecnológicos, que algunos se vuelven amigos y por supuesto que quieren ayudar a la humanidad, pero otros tantos se vuelven bestias que quieren destruirla. El otro tema que le fascina a
a la ciencia ficción hablar es del apocalipsis. ¿Cómo se va a acabar el mundo? Constantemente la ciencia ficción se pregunta cómo es que se va a acabar el mundo. ¿Vamos a inventar un virus que traiga zombies, un virus que traiga extrañas criaturas que nos contagien a todos y de repente nos muéramos? ¿Que caiga un meteorito y todos también perdamos la vida ahí? ¿Que el sol se colapse? ¿Que la inteligencia artificial nos domine? Ciencia ficción ha tratado muchas veces de responder esta pregunta: ¿cómo se va a acabar la vida en el planeta? Otro tema también que se trata mucho en la ciencia ficción es el que ahorita está muy de moda y es el tema del multiverso. ¿Existen otras dimensiones? Los déjà vu son parte de nuestras dimensiones que estamos viviendo. Está tocando mucho el universo de Marvel y la película ganadora del Oscar Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Te dice que existe en otra parte Yo Soy Miguel y que existen otros universos donde hay un planeta Tierra y donde existen muchos Migueles. Estamos en la misma línea del tiempo y están pasando distintas cosas, porque en otro Miguel hay un Miguel presidente, en otro hay un Miguel vagabundo, en otro hay un Miguel que es una roca. La ciencia ficción te pone a pensar si existen todos estos universos, si en realidad existen otras versiones de ti y otras versiones en el planeta en alguna parte de esta coexistencia. Espera, antes de continuar este video, te quiero invitar a que me sigas, a que compartas y comentes si es que te está agradando este video. Continuemos. Y por último, y obviamente que esto es generalizar todo, habla acerca de la tecnología. La ciencia ficción nos habla de la tecnología, de cómo es vivir en un mundo virtual, cómo es vivir en un mundo donde la tecnología ya es indispensable para el ser humano. Y esa es la pregunta también. Hoy en día todos necesitamos estar en redes sociales, todos estamos enfrente de una computadora, los carros tienen computadora, los aviones tienen computadora, todo se está moviendo a través de esto. Y anteriormente, pues los autores decían que la ciencia iba a predominar sobre el ser humano. Con estas historias y estos libros, si lees libros de los 80s, de los 90s, te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que decían ahí, aquí están. De hecho, se ha visto que, por ejemplo, en Volver al Futuro, cuando Marty McFly y el Doc Brown viajan al futuro, muchas de las cosas que se veían ya existen hoy en día. De hecho, no sé qué tan anticuadas van a quedar estas películas tecnológicas como Star Wars, Volver al Futuro 2 simplemente, y muchas otras más donde las cosas parecía que no eran reales y ahora ya son más reales. La ciencia ficción nos ha traído cosas muy bellas y hermosas, como personajes carismáticos como Wall-E, como E.T., como Chewbacca, como C-3PO, como Arturito. Historias encantadoras que nos han hecho emocionar. ¿Quién no quiere tener el DeLorean? ¿Quién no quisiera tener un mejor amigo Chappie? ¿Quién no quisiera tener un sable de luz? ¿Quién no quisiera tener la patineta de Marty McFly? Y por supuesto que hay cosas aterradoras, ¿no? Como traer de vuelta, por ejemplo, un dinosaurio como en Jurassic Park, o que haya un robot que nos quiera asesinar como Terminator. Pero por eso es lo que digo, las historias son encantadoras, son terroríficas, son emocionantes y son románticas. Pero por si acaso quieres conocer un poquito más de estas películas, yo te voy a dejar acá de este lado 10 películas que tienes que ver para que te guste el género de ciencia ficción. Seguramente las vas a disfrutar, es un top 10, así que te dejo este video de este lado. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima ocasión. Mi nombre es Miguel Trejo y que la fuerza te acompañe.